Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café. Los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal. De pronto me vuelvo muy repetitivo, pero es que me preocupa que hace muchos años le vengo pidiendo a Federacafé cuáles fueron los experimentos en donde tienen las comparaciones con diferentes tratamientos, donde definieron que es mejor y más rentable tener una caficultura joven que tener otro manejo. En este podcast, donde se han presentado 4 partes hasta el momento, estoy haciendo unos pequeños análisis con los resultados comparativos de un experimento realizado por Cenicafé, Federacafé, donde demostraron que es más rentable buscar mayor duración del cultivo que con la caficultura joven. Con la política de caficultura joven, entre comillas, que lo único que se ha conseguido es aumentar significativamente los costos de producción, con largos periodos improductivos periódicamente, información que se ha mostrado en las primeras 4 partes de este podcast. También al soquear se incurre en 3 tipos de podas. Una poda del tejido verde, que al no haber tejido verde para hacer fotosíntesis, viene como consecuencia una segunda poda, que es la pérdida del 59% de las raicillas de las plantas en suelos óptimos, como los de la subestación de Naranjal, donde difícilmente se presentan déficits hídricos en el año y se tienen suelos que retienen muy buena humedad, como lo demostró la investigación de Cenicafé. Y pérdidas de más del 80% del sistema radicular en investigaciones en Brasil. Me pregunto, ¿qué puede estar pasando en Colombia con el sistema radicular en zonas con altos déficits hídricos en el año y con suelos de baja retención de humedad, que son muchos en la zona cafetera colombiana, con estas características? Suena como una paradoja. Se le inculca al cafetero colombiano que efectúe unos buenos almácigos, ayudados con buena materia orgánica, lo que garantiza una buena planta para arrancar con un buen sistema radicular, para garantizar un buen estado agronómico para las plantas. Y rápidamente le indicamos que debemos renovar por soca. Y como lo demostró la investigación de Cenicafé, con esta práctica se pierde el principal sistema radicular de la planta, 59% de las raicillas. Y como lo demostró la investigación de Cenicafé que hemos mostrado en estos podcasts, la caficultura joven, con estas renovaciones periódicas, lo único que ha conseguido es la pérdida sistemática del patrimonio de los cafeteros colombianos. Reitero, demostrado por las mismas investigaciones de Cenicafé. Renovación tras renovación se han ido podando los patrimonios de los cafeteros. Con esta política solamente podrán sostenerse los cafeteros cuando tienen suelos muy buenos, sin que sean frecuentes los déficits hídricos. Cafeteros con muchos recursos que pueden estar produciendo seguramente más de 200 arrobas por hectárea de año. Me pregunto, ¿cuántos pueden ser estos cafeteros con esta productividad promedia por hectárea y por año? Me pregunto, ¿qué pasó con las investigaciones de Cenicafé y Federacafé que demostraron que económicamente era más rentable continuar con la plantación por un mayor número de años con producción continua manejada con descope que renovando las plantaciones periódicamente, ya sea por soqueo o con siembra nueva? En el año 1995, después de que me había retirado de Cenicafé, al ver publicado en el avance técnico número 218 de Cenicafé, donde Federacafé y Cenicafé ignoraron por completo los resultados del tratamiento de escope en esta publicación.
y que había sido el tratamiento que produjo los mejores resultados de este experimento. Como cafetero en el año 1995 me expresé ante el director de Cenicafé con una carta que en su primer párrafo expreso, abre comillas, como un engaño para los cafeteros del país, he recibido el avance técnico número 218 de agosto de 1995, donde publicaron aparte de los resultados del experimento Cenicafé FIT 0501, donde en forma burlesca están mostrando al mundo cómo con el aumento de unidades de producción por brotes ortotrópicos después del soqueo de 1 a 2 se incrementó la producción. No se puede concebir que estemos muy cerca del año 2000 y se estén utilizando con esta sola investigación que costó muchos millones de pesos a los cafeteros para darles resultados que ya se conocían hace más de 25 años, 1995. Es decir, antes del año 1970. Le dije también en esta carta al director de Cenicafé que con simples recomendaciones para el cafetero, donde puedan adaptar los cultivos actuales con más bajos costos, buscando evitar la competencia tempranamente entre las plantas, dándole espacio para que la planta se exprese. Con esta simple recomendación pueden tener una caficultura rentable, pues ya tienen el cultivo establecido, que es lo más costoso. Con esta simple operación, además de que el cultivo se vuelve más rentable, vamos a garantizar la conservación del suelo, porque la misma planta hace las veces de bosque protector, como lo demostró el doctor Álvaro Gómez Aristizábal en experimentación realizada por el mismo Cenicafé. En la misma carta le expreso al director, abre comillas, en el avance técnico en mención de agosto de 1995, con estos resultados le están recomendando al cafetero que dejen 2 chupones por soca, lo que incrementa la producción sin que se aumenten los costos. A la luz de los resultados, la recomendación para el cafetero debería ser más profunda. Una aproximación podría ser, con densidades cercanas a 5.000 plantas por hectárea, no renueve las plantaciones por soca o siembra nueva cada 4 o 5 cosechas. Actualmente, el nuevo gerente de Federacafé ya habla de renovaciones cada 2.5 a 3 años. ¡Qué irresponsabilidad! Como tradicionalmente lo ha estado haciendo en los últimos 25 a 30 años, 1995. Hoy son 50 años. Alarguemos la vida de los cafetos, descopándolos técnicamente con el objeto de tener producción continua por un mayor número de años, lo cual rebaja significativamente los costos de producción, aumenta la rentabilidad del cultivo y ayuda a conservar el suelo. En este podcast estoy insistiendo que utilicemos mejor la luz solar. Dejemos que las plantas crezcan bastante hacia los 4 puntos cardinales, hacia arriba y hacia todos los lados, dándole espacio a que la planta se exprese. Crezcámosle las fincas a los cafeteros, que son más del 90% de las fincas con minifundio que hay en Colombia, con un promedio de solamente 1.55 hectáreas por finca, ya que con el manejo actual, con renovaciones periódicas, están aparentemente haciendo competir las plantas desde muy temprana edad con las siembras en triángulo o en cuadro. Físicamente no existe espacio para que las plantas puedan acomodar las 450 o 500 arrobas por hectárea. Producciones que se mantienen con mucha competencia. Ya Brasil y Vietnam tienen estas producciones porque dejan las plantas con mayor altura. En estas condiciones,
buscaremos esta misma productividad de estos países. Estas siembras en triángulo y en cuadro con altas densidades utilizadas en Colombia, donde ponemos rápidamente a competir las plantas, es lo que nos está garantizando a nosotros la baja productividad que tenemos en Colombia con respecto a otros países como Vietnam y Brasil. Que quede muy claro, esa baja productividad de nosotros, que se da por esa competencia entre las plantas con esas siembras altas, con siembra en triángulo o en cuadro, es lo que nos está garantizando una baja productividad. Es bueno recordar que Cenicafé y Federacafé tienen la tecnología donde demostraron por 15 cosechas con producción continua, con plantas a libre crecimiento, con solo 2.500 plantas por hectárea, variedad caturra sembradas a 2x2, con un promedio de producción de 500 arrobas por hectárea año. Resultados obtenidos con el proyecto Cenicafé IE29. Y después de estas 15 cosechas con producción continua a libre crecimiento, continuaron el experimento con producción continua, descopando tardíamente esta plantación por 8 cosechas más, eliminando al descopar tardíamente cerca de la mitad de la parte aérea de la planta. En estas 8 cosechas, con este descope muy tardío, se obtuvo una producción de 3.838 kilogramos de café pergamino seco por hectárea año, es decir, 307 arrobas por hectárea año en 8 cosechas más, es decir, cuando la planta ya tenía 25 años. Funcionó este descope tardío por la distancia de siembra, los 2 por 2 metros, porque había para dónde expresarse la planta hacia los 4 puntos cardinales. Entonces la planta tuvo donde seguir expresándose porque tenía ramas bajeras que se ramificaron, y ahí fue donde se siguieron obteniendo esas 307 arrobas en promedio para una plantación de 25 años. ¡Qué belleza! Al eliminar en el momento del descope muy tardío, se eliminó todo el tejido joven de la planta, que es donde se está produciendo buena parte de la producción. Y por esta distancia de siembra 2x2. Las ramas bajeras tuvieron espacio en estos 16 años iniciales para expresarse. Y en el año del descope, por esta condición de manejo, la producción fue de 2.813 kilogramos de café pergamino seco por hectárea, es decir, 225 arrobas por hectárea año. A pesar de que se eliminó al descopar tardíamente, muy cerca de la mitad de la planta, prácticamente un soqueo alto a unos 60 o unos 80 metros de altura, sin la eliminación de las ramas bajeras, que desde el inicio del cultivo habían tenido espacio para expresarse. Adaptemos tecnología en los cultivos existentes con muy bajos costos e incentivemos al cafetero para que lo haga. Y busquemos tecnología para hacer una recolección mecánica a la colombiana en estas plantas grandes. Podemos en estas condiciones rebajar significativamente los costos de recolección, que es uno de los costos más altos que tiene nuestra caficultura. Preparemos esta tecnología y tengamos gente especializada que le podamos pagar prestaciones sociales para hacer esta labor y así garantizar bienestar para el cafetero, para el campesino, con cultivos rentables
donde el trabajo sea bien remunerado, con la protección del suelo para las futuras generaciones. Dos características muy importantes que no hemos querido tener en cuenta. En el año 1995, después de que le mandé esta carta al director de Cenicabé, desconozco qué más información produjo Cenicabé con este proyecto referido en el avance técnico número 218 de Cenicabé, porque la única respuesta que conocí a esta carta que me estoy refiriendo fue que no me volvieran a mandar ninguna publicación de Cenicabé. Terminé mi carta al director de Cenicabé en el 95 con el siguiente párrafo, abre comillas: a la luz de estos resultados experimentales de Cenicabé, ¿cuánto podrán haber perdido los cafeteros colombianos con la recomendación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia de renovar las plantaciones de café cada 4 o 5 cosechas en los últimos 20 años y 30 años? Hoy, 2023, ya son más de 50 años. Da pesar que pareciera que ni la misma federación no creyera en sus propios resultados de investigación. Con el análisis de este podcast que hice de los resultados experimentales de Cenicabé, con un simple análisis de economía de primer semestre de agronomía que me enseñaron en mi querida Universidad de Caldas, Facultad de Agronomía, me doy cuenta que los patrimonios de los cafeteros se perdieron, porque la misma federación no creyó en sus investigaciones y trazó una política de caficultura joven, entre comillas, sin un análisis técnico y económico de qué es lo que se ha causado con esta política. Solo les interesó mostrar al mundo que tenemos una caficultura joven para mostrar un paisaje cafetero, para mostrarle al mundo que Colombia tiene una caficultura joven. Y quieren ayudar hoy en el 2023, 2024 al cafetero con el subsidio de aproximadamente el valor de 30 arrobas de café a precios de hoy, precios de octubre del 2023. Para que el cafetero se siga asfixiando más y tenga que salir todos los años a pedir más subsidios para solucionar los mismos problemas de siempre, ya que el cafetero con esta política, tal como lo dice la experimentación de Cenicabé, no es capaz de salir de su pobreza. Y siguen insistiendo el gerente general de Federacafé en el periódico Vanguardia en septiembre del 2023, abre comillas: el gobierno ha respondido con un plan de ayuda de unos 5 billones, que incluyen créditos, subsidios y asistencia técnica para renovación de cafetales, cierra comillas. Esa plata que está aportando el gobierno y Federacafé, tal como dicen los resultados de investigación de Cenicabé, se deberían utilizar para que los cafeteros adapten sus cultivos actuales para buscar mayor duración de los cultivos, dándole luz y espacio a las plantas que deben quedar en plantaciones ya establecidas, y para que el cafetero no se quede nunca con cero producción, y esto les ayudará a salir del atolladero en que los ha metido Federacafé. Y los asistentes técnicos de Federacafé deben dirigirse a mirar cómo pueden los cafeteros adaptar los cultivos actuales para darle más luz solar lo más rápido posible y no esperar a que la misma competencia entre las plantas las convierta en unos chamiseros. Es así como se perdieron los patrimonios de los cafeteros. Y deben olvidarse de solo llevar estadísticas de renovación por parte de esta asistencia técnica. Sea esta una oportunidad de que podamos adaptar los cafetales para una mayor conservación del suelo,
con producción continua de los cafetales por un mayor número de años y poder adaptar nuestra caficultura a la nueva legislación europea donde se incluye Canadá, donde nos dicen que solo nos quedan 14 meses para cumplir los objetivos que busca el mercado europeo para nuestro café, porque van a prohibir la importación de café de países donde se realice deforestación, como hemos venido insistiendo en mi canal Mario Café. El cafetal se debe manejar como un bosque protector, que además de cumplir con estos requisitos de la Comunidad Económica Europea, estaríamos produciendo oxígeno para el mundo con nuestra preciosa rubiácea, pudiendo conseguir nuevos recursos para el cafetero que cumpla con estos requerimientos, con la política de estar ayudándole al cafetero para que renueve los cafetales. Me pregunto, ¿hace cuántos años se tiene esa política? Siempre volvemos a la misma necesidad del cafetero. ¿Por qué siempre sucede esto? La respuesta es muy clara. Con la renovación de cafetales, política de caficultura joven, la investigación de Cenicafé demostró que es el peor error que ha cometido Federacafé con el cafetero colombiano. Con esta experimentación del proyecto de investigación FI 0501 que vengo exponiendo en este podcast, donde está comprobado este error. ¿Y será que se quiere seguir con el mismo fracaso? ¿Y quién es el que paga? Siempre es el cafetero colombiano, porque a Federacafé solo le ha interesado es el paisaje cafetero, para mostrarle al mundo que Colombia tiene una caficultura joven. No importa quién esté corriendo con las mayores pérdidas, poco les ha importado el patrimonio de los cafeteros. Que se están quedando solo con las deudas, hipotecas, refinanciaciones y ningún recurso para atender su vejez. No se les olvide que en los mejores tiempos de la caficultura colombiana, generalmente el cafetero producía continuamente en casi todo el terreno de su finca, porque tenía una caficultura con una producción continua por muchos años. Generalmente mantenía recursos para estar cambiando de carro, nuevas propiedades, porque tenía muy bajos costos de producción. Se protegía el suelo con los cultivos de café y no se mantenía prácticamente el 40% de la finca improductiva por la renovación, como han hecho con esta política destructiva, donde solo se han aumentado los costos de producción, con las tales renovaciones de política de caficultura joven, que solo han conseguido es que tengamos una de las caficulturas más costosas del mundo, con unos cafeteros quebrados por darle gusto a Federacafé. Institución pagada con los mismos recursos del cafetero, que no han creído en sus propias investigaciones, como está demostrado con estos resultados experimentales del proyecto FIT 0501 de Cenicafé. Qué pena, pero esta es la realidad. Con el vaivén que mantienen los precios del café, con una caficultura con producción continua, las plantaciones pueden recibir baja inversión en estos periodos de bajos precios y acelerar su recuperación rápidamente cuando el mercado del café cambie. En cambio, con el manejo de la caficultura joven, si estos cultivos no se le invierten altos capitales continuamente, los cultivos fracasan. Es así como se han perdido los patrimonios de los cafeteros. Me pregunto, ¿cuál es el peligro de hacer recomendaciones de renovación de cafetales con caficultura joven, sin hacer análisis económicos profundos, comparativos con otros sistemas de producción?
En el avance técnico número 215, hacen unas afirmaciones muy peligrosas sin mostrar análisis de resultados. Abre comillas. Además, las producciones de los lotes no intervenidos en su crecimiento, mediante podas como el soqueo, sufren fuertes oscilaciones como con los cafetales descopados entre un año y otro y el siguiente, lo cual causa graves inconvenientes de tipo administrativo y económico. Cierra comillas. También, sin análisis de resultados, hacen la recomendación que las renovaciones se deben hacer por soqueo, periódicamente, sin tener sistemas donde hayan comparado económicamente los sistemas. Es decir, debe mantenerse la política de caficultura joven, impulsada por Federacafé y Cenicafé, y descartan por completo el descope. Este tipo de afirmaciones, sin un análisis profundo, es lo que ha llevado, no me canso de repetirles, a que se hayan perdido los patrimonios de los cafeteros. Y no nos queremos dar cuenta que con esta recomendación fue donde nació la verdadera pobreza de los cafeteros. En los avances técnicos número 218 y 215 de Cenicafé, solo muestran los resultados de los tratamientos de renovación por soca y siembra nueva, y no muestran los resultados del tratamiento de escopado, que como hemos mostrado en este podcast, parte 3 y en la parte 4, la bianualidad de la producción es más marcada cuando los descopes se hacen muy tardíos. En siembras donde no se ha dejado espacio a que la planta se exprese, caso experimento Supía, donde con el descope se hizo en una plantación de caturra con solamente 1.5 por 1.5 metros de distancia, después de 7 años de cultivo y haber estado a libre crecimiento. Densidad de siembra y distribución en cuadro, donde la producción cada año se va desplazando hacia el copo del árbol, en ramas primarias cada vez más cortas, donde se concentra la producción en los nudos de las ramas primarias. En estas condiciones, al iniciar el experimento en Supía con descope y renovación, la planta debió haber tenido una altura entre 3 y 4 metros a los 7 años. Al descoparla a unos 60 a unos 80 metros, se eliminó todo el tejido joven de la planta, y en el sitio donde se hizo el descope, las ramas son muy largas, y como el descope estimula la formación de ramificaciones en mayor volumen en las primeras ramas cercanas al descope, existe en estas ramas altas una gran emisión de ramificaciones, y por ende esta emisión de ramificaciones en la parte alta impide la entrada de la luz a las partes bajas de la planta, y por la competencia que hubo en esta plantación en los 7 primeros años que estuvo a libre crecimiento, esta condición del descope muy tardío hace que rápidamente se pierdan muchas ramas bajeras, formándose el famoso paraguas colombiano rápidamente. Y como esta plantación estuvo sembrada en cuadro a unos 50, cada rama de cada una de las plantas solo tuvo 75 centímetros de largo para expresarse, porque se juntan con todas las ramas de las plantas vecinas en los 4 puntos de crecimiento. Entonces viene y se presenta una producción bianual muy marcada, así como se presentó en el informe anual los investigadores del área de investigación económica de Cenicafé en el análisis económico que he presentado en este podcast, donde para los resultados de Supía, con la siembra 1.50 por 1.50, está bien marcada la bianualidad
de la información del descope. Caso contrario, para la información de los resultados de Gigante Huila, donde las siembras se realizaron también con la variedad caturra, pero sembrada 2 por 2 metros, donde la bianualidad bien marcada no se dio y por eso dieron los resultados económicos que se mostraron, que se mostraron dónde es que se han perdido los patrimonios de los cafeteros por la caficultura joven, impulsada por Federacafé, donde se encontró, como mostramos en la parte en la tercera parte de este podcast. Primero, en los resultados económicos actualizados a octubre del 2023 del Huila, con siembras a 2 por 2, el año 1990, la ganancia bruta de más 5.301.000 pesos por hectárea que presentó el tratamiento de descopado en 1987, 4 años y medio, mientras iniciaban producción las ocas con uno y los chupones y la siembra nueva, es decir, sin ningún ingreso para los renovados, y el descopado tuvo en este periodo actualizado esa cifra de 5.301.000 pesos por hectárea a junio del 90, a pesos de octubre del 93, correspondieron a 106.182.944 pesos con 14 pesos por hectárea, mientras que en los renovados la siembra nueva tuvo un costo de menos 1.750.753 pesos a pesos de junio del 90, cifra que a pesos de octubre del 2023 correspondió a un costo de menos 35.068.877 pesos con 35 por hectárea sin ningún ingreso. Que es esta la plata que necesita un cafetero actualmente para efectuar una siembra nueva, para solo iniciar producción. Y en estos 4,5 años de estos resultados, la producción de este tratamiento no alcanzó a recuperar esta inversión, faltándole menos 16.317.000 pesos en los 4,5 años para alcanzar el punto de equilibrio, mientras el tratamiento descopado, antes de iniciar producción, los renovados por siembra nueva y soca ya tenían una ganancia bruta de 106.182.944 pesos con 14 centavos por hectárea. Y en los 4,5 años, este tratamiento descopado a pesos de octubre del 2023 tenía una ganancia bruta de más 173.292.427 pesos con 71. Por el solo hecho de no haber sido renovado y tener producción continua por un mayor número de años. En los renovados por soca con 1 y 2 chupones tuvieron una ganancia bruta de menos 1.327.892 pesos hasta antes de iniciar producción, cifra que a pesos de octubre del 2023 corresponden a menos 26.598.627 con 27 centavos por hectárea. Estos 26 millones es la cifra que necesita hoy un cafetero que soquea la plantación para iniciar producción, mientras que el que continuó con producción continua con descope presentó en esta etapa inicial una ganancia bruta, es decir, ingresos acumulados menos costos acumulados de más 106.182.944 pesos con 14 centavos. Y en los 4,5 años del cultivo descopado que presentó la disciplina de Economía Agrícola de Cenicafé, este tratamiento descopado presentó una ganancia bruta
de más 8.651.325 a pesos de junio de 1990, cifra que a pesos de junio del 2023 corresponden a más 173.292.427 pesos con 27 centavos. Y para los tratamientos de soja con un brote ortotrópico, la ganancia bruta a junio de 1990 de más 1.369.312 corresponde a octubre del 23 a una ganancia bruta de solo más 27.428.330 con 43 centavos. Y la ganancia bruta con dos brotes ortotópicos de 2.436.225 con 30 pesos por hectárea corresponde solo a más 48.799.225 pesos con 30 centavos. Este tratamiento de soja con 1 y 2 chupones había requerido una ganancia bruta de menos 1.327.892 pesos por hectárea, que correspondieron a pesos del 2020, de octubre del 2023 de menos 26.598.627 pesos por hectárea. Es decir, es la inversión requerida por el cafetero que hoy hace renovación por soja hasta antes de iniciar producción, mientras que el que continuó con la plantación descopada con producción continua en ese momento que iniciaron producción los oqueados presentó una ganancia bruta de más 106.182.182.944 pesos con 14 centavos por hectárea. Investigación de Cenicafé que muestra a las claras lo que he estado diciendo en mi canal Mario Café. El dinero que le prestan al cafetero para una renovación por siembra nueva o por soja no le alcanza para hacer las labores hasta que inicia producción, y es más crítico hasta que llega al punto de equilibrio, es decir, ingresos acumulados iguales a costos acumulados. Me pregunto, ¿de dónde salen todos los excedentes necesarios para poder cumplir con la política de caficultura joven impulsada por Federacafé y Cenicafé? Respuesta: los recursos provienen del patrimonio de los cafeteros, patrimonios que se han perdido porque la mayoría de los cafeteros no alcanzan siquiera a alcanzar el punto de equilibrio antes de tener que renovar nuevamente, y cada vez necesitan más crédito. Se quedan sin recursos para llegar a la vejez. Por eso se debe impulsar la caficultura con producción continua por muchos años, adaptando rápidamente los cultivos actuales, dándole espacio a las plantas que se van a dejar definitivamente lo más rápido posible, dejando el cultivo a libre crecimiento para que tenga mucho espacio hacia arriba y se pueda acomodar las 450 o 500 arrobas que nos hemos comprometido a producir, así como lo hacen nuestros vecinos como Brasil y Vietnam. Debemos ingeniarnos a la colombiana cómo vamos a hacer para recolectar con bajos costos, donde se le dé espacio amplio a la planta para que se exprese y podamos tener ramas primarias con muchas ramificaciones y podamos tener unos bellos racimos con granos de café, con un cultivo de esta rubiácea protegiendo el suelo y formándolo para futuras generaciones, como un bosque protector produciendo oxígeno para el mundo, cumpliendo la característica que está exigiendo la comunidad europea y canadiense para poderles vender nuestra bella rubiácea. Por eso es tan peligroso, sin un análisis profundo, hacer unas afirmaciones
como las que están en el avance técnico número 215. Abre comillas. Además, las producciones de los lotes intervenidos en su crecimiento mediante podas diferentes al soqueo, como el descope, sufren fuertes oscilaciones entre un año y el siguiente, lo cual causa graves inconvenientes de tipo administrativo y económico. Cierra comillas. Por eso, por falta de un análisis profundo de Federacafé y Cenicafé, recomiendan la renovación por sequeo periódicamente, es decir, el manejo de la caficultura joven. Cierra comillas, impulsada por Federacafé y Cenicafé, que cada vez que se realiza periódicamente estamos empobreciendo más al cafetero colombiano. Igual sucede con otras afirmaciones que presenta Cenicafé y Federacafé en este avance técnico, sin sustento económico comparativo, tales como, abre comillas, está plenamente comprobado que para mantener en los cafetales la productividad alta y rentable se requieren las renovaciones periódicas, cierra comillas, lo cual es debido a que cuando la planta sobrepasa la edad en la cual se presenta el promedio anual de producción máximo, ocurre como consecuencia una baja considerable en los rendimientos y la rentabilidad de la producción, cierra comillas, abre comillas nuevamente. Para lograr el objetivo de mantener la producción alta y constante, se recomienda la renovación por soqueo, cierra comillas. Todas estas afirmaciones sin un sustento económico es lo que han llevado a la pérdida de los patrimonios de los cafeteros. Así lo demuestran los resultados experimentales que hemos estado tratando en este podcast con los análisis económicos efectuados por la disciplina de Economía Agrícola de Cenicafé. Resultados que, como vimos, producidos hace 33 años y que fueron echados al olvido. No se publicaron y solo se tuvieron en cuenta los resultados de los tratamientos de renovación por soca y siembras nuevas. Y la parte valiosa, donde están los recursos del cafetero, se echaron al olvido. Ni la misma federación, ni Cenicafé creyeron en su propia investigación y echaron por la borda los patrimonios de los cafeteros. Me pregunto, ¿cuánto han perdido los cafeteros y los gobiernos con esta política de caficultura joven que ha impulsado Federacafé y Cenicafé por cerca de 50 años? Los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.